Diputado Alejandro. Muchas gracias, Presidenta. Con su venia. El proponente y quienes con él suscriben, diputadas y diputados del Partido Revolucionario Institucional, nos permitimos presentar y someter a consideración de esta honorable Asamblea la presente propuesta de punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, sustentado en las siguientes consideraciones. Consagrado en el artículo 3 constitucional, el derecho a la educación, como derecho fundamental, es uno de los pilares sobre los que se sustenta nuestro sistema jurídico, político y social. Garantizarlo a plenitud es y será una de las más grandes exigencias que desde los orígenes de esta nación se han plasmado en sus textos fundamentales. En virtud de lo anterior, aún antes de nuestra vigente Constitución y de su reforma del año 2011, este derecho humano implicó para nuestra patria más que un compromiso, una aspiración nacional y un crédito para alcanzar una verdadera justicia social. En ese sentido, mejorar la educación en nuestro país supuso siempre un avance constante, cuya consigna principal y permanente fue la de beneficiar a todas y a todos los mexicanos, en especial a los más jóvenes. Así, entre diversas y paulatinas acciones, en el año de 2007 se creó por el Gobierno federal como plan piloto el Programa Nacional de Escuelas de Tiempo Completo, con el fin de incrementar el nivel de oportunidades para las niñas, niños y adolescentes y apoyar su formación, fortaleciendo también la labor docente. Así, tras sus positivos resultados, en 2008 logró consolidarse al publicarse sus bases de operación y para el 2009 se modificó su denominación, adquiriendo el nombre por el que hoy lo conocemos, Programas de Escuelas de Tiempo Completo, sujetándose a ambiciosas reglas de operación que dentro de sus objetivos contempló desde el aprendizaje hasta la recreación y cultura física. Exitosa la implementación de este programa, desde su creación hasta el año 2012, alcanzó una cobertura de casi 7,000 escuelas de nivel básico. Así, para el 2013, reforzado por la reforma constitucional en materia educativa y el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el programa de escuelas de tiempo completo tuvo una progresión importante, pues de beneficiar a 500 escuelas en su plan piloto, llegó a más de 25,000 en 2017, favoreciendo principalmente a las instituciones contempladas en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia, contribuyendo al desarrollo de más de 3 millones de niñas, niños y adolescentes, y otorgando beneficios de alimentación a más de 14,000 centros educativos. Integral, este programa sumó en su propuesta pedagógica contenidos indispensables que abarcarían desde la lectura y la escritura hasta la instrucción de hábitos de vida saludables, lo que lo posicionó como uno de los programas educativos más exitosos, completos y benéficos, sustentado en la premisa de que la política de extensión de jornada escolar debía ser dentro de una concepción de tiempo educativo y no simplemente una ampliación de horarios, y marcándose como propósito alcanzar dentro de su población objetivo a 40,000 escuelas públicas, sin que él mismo haya llegado a su meta por lo siguiente. Tras el cambio de la administración federal,
dicho programa fue sufriendo decrementos importantes en su presupuesto, al grado de que en el año 2021 intentó eliminarse al quitársele su presupuesto de más de 5,000 millones de pesos, 5,000 millones de pesos, con el objeto de pasar estos recursos a un programa de nueva creación. El citado programa se insertó en el reciente La Escuela es Nuestra, que si bien consideró a algunos de sus componentes, redujo en gran medida su asignación presupuestal, lo que en su momento derivó en la presentación de un juicio de amparo por parte de la organización Mexicanos Primero, que exitoso en su cauce, culminó en una sentencia que ordenó al gobierno federal garantizar para el año 2022 los recursos necesarios para cumplir con los objetivos de este programa. Luego de la disminución presupuestal que ha quedado consignada, ahora se publicaron el 28 de febrero pasado las reglas de operación del programa La Escuela es Nuestra. Eliminan los complementos y o acciones que aún consideraban el concepto de jornadas ampliadas, incluso borrándolo de su glosario, la existencia de las mismas, hecho que significa jurídica, presupuestal y administrativamente la eliminación de las escuelas de tiempo completo. Escuelas que con jornada extendida, las niñas, niños y adolescentes recibían además de alimentos, un reforzamiento y una mayor instrucción en su formación. El perjuicio es tal que tan solo en Guanajuato afectará con un recorte cercano a los 400 millones de pesos, a más de 65,000 estudiantes y cerca de 700 planteles educativos. Así, a nivel nacional, con un recorte de más de 10,000 millones de pesos, los afectados serán aproximadamente 4 millones de estudiantes y más de 25,000 planteles. Perjuicio que, ignorando un mandato judicial, elimina de un plumazo un programa que, transeccional, significó la integración al trabajo de millones de padres de familia con el cuidado y la educación de sus hijos. Pues como lo menciona Ángeles, mamá de 2 niñas, la desaparición de este programa afecta a las mamás y a los papás que trabajamos. Algunos horarios de trabajo son muy estrictos y no nos da tiempo para estar saliendo por ellos a la escuela, sobre todo mamás que, como yo, somos madres solteras. Es así como este programa, impulsado por diferentes administraciones, excepto la actual, representó un antes y un después en el sistema educativo, pues tal fue el éxito que del año 2012 al año 2018 se cuadruplicó el número de escuelas con esta modalidad, al pasar de 6,708 a 25,000. Se incrementó el número de alumnos beneficiados al pasar de 1.4 a 3.6 millones. Por si fuera poco, pasamos de 3,440 escuelas con servicio de alimentación a cerca de 14,000. Por eso, eliminarla ahora atenta contra el futuro de México y lastima especialmente a aquellos por quienes más dispuestos deberíamos estar a brindar nuestro apoyo, nuestras niñas, niños y jóvenes. Millones de ellos, especialmente cuando los derechos que les afectan son los de la educación y el desarrollo. Triunfante desde su origen, el programa de escuelas de tiempo completo fue conservado e impulsado anualmente al grado de trascender de administración a administración, por lo que eliminarlo, a pesar de su progresivo éxito, significa dar un descomunal retroceso en perjuicio de quienes más nos necesitan. Pues entendemos que una escuela es una comunidad, pero si en el recinto de clases hay niñas y niños con hambre,
Sin energía por desnutrición, nadie puede afirmar que eso es una escuela. En tal tesitura, si bien el actual gobierno posee una política de austeridad republicana, la misma en ningún momento puede materializarse en retroceso de la procuración y protección de ningún derecho humano, como en este caso se actualiza, lacerando el derecho a la educación y más aún el de la alimentación y sano desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes, así como vulnera en gran medida el derecho al trabajo de los docentes. Acciones como estas representan en sí mismas una traición a los principios por los que lucharon aquellos que este gobierno utiliza sistemáticamente como emblema: Benito Juárez, Francisco I. Madero, Carranza y Lázaro Cárdenas. Pues atenta contra la infancia y la juventud, pero más aún atenta contra las niñas, niños y jóvenes que menos tienen, o como lo dice Verónica, trabajadora y madre de familia de Naucalpan, Estado de México. Este gobierno se la pasa hablando de los pobres, pero son a los primeros que jode. Y es una traición que además resulta artera y descarada, pues supone un golpe más a los más desprotegidos, pues parece que este gobierno prefiere privilegiar y defender a los hijos de los que viven en palacios y rentan mansiones en Houston, en lugar de proteger a los hijos de los mexicanos que menos tienen, pues como esta acción ha habido otras: eliminación de las estancias infantiles, la privación de medicamentos necesarios para el tratamiento del cáncer, la negativa a vacunar niñas, niños y jóvenes contra la COVID, y ahora, por si fuera poco, la eliminación de las escuelas de tiempo completo. La decisión de desaparecer el programa de escuelas de tiempo completo, sin duda, vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos, así como el interés superior de la niñez, es decir, viola la Constitución. La irracional medida también atenta contra los grupos más vulnerables, contra los maestros, y amplía la brecha de desigualdad entre niños, niñas y adolescentes, lo que demuestra el tiránico interés del gobierno de privilegiar su política asistencialista y clientelar. Primero, disminuyendo los recursos para el programa de escuelas de tiempo completo, y después para incorporarlo en el programa de La Escuela es Nuestra, y finalmente para desaparecerlo. O mejor dicho, en las palabras de Carlos Ursúa, tan reciente es ese mecanismo clientelar que ni aparece en ese panfleto conocido como Plan Nacional de Desarrollo. No se está en contra del programa La Escuela es Nuestra, ni que se entreguen recursos públicos de manera directa a los padres de familia, pero cancelar el programa bajo el sofista argumento de que había corrupción e intermediarismo solamente se entiende y explica por el insano propósito de cancelar programas exitosos de otros sexenios y que a todas luces generaron múltiples beneficios sociales a las niñas, niños y adolescentes de este país. Por eso, más bien consideramos, como bien lo señala Carlos Ursúa, este mecanismo de entrega de dinero directamente a los padres de familia se finca incuestionablemente en la intención de utilizarlo con fines clientelares y electorales. Por eso, es también su eliminación un golpe a los padres de familia, en especial a las mujeres, porque les dificulta la posibilidad y oportunidad de trabajar para su familia, acrecentando la brecha de desigualdad y discriminación. Este programa significó para muchas familias arrebatar a la niñez de las calles para entregarlas a su segundo hogar, la escuela. Pues como bien lo declaró Diana Mercado, madre de familia y trabajadora de la Ciudad de México, estamos viviendo en una sociedad que se preocupa
porque los padres criemos hijos como si no trabajáramos, pero nos exigen que trabajemos como si no tuviéramos hijos. La ironía de lo anterior resulta en una desgarradora realidad. Al gobierno actual le importa más defender a los suyos y privilegiarlos que proporcionar y garantizar a su pueblo una mejor calidad de vida, misma que comienza por la instrucción. Les importa más lo material que lo humano, les importa más lo material que lo humano que representaba el programa de escuela de tiempo completo. No obstante, entendemos que en el gobierno del Estado se han expresado pronunciamientos en el sentido de que existe el propósito de que en nuestra entidad las escuelas de tiempo completo puedan seguir funcionando de acuerdo a cómo fueron concebidas desde su implementación. Si así fuere, habría que reconocer esa tendencia y esas acciones y consecuentemente nos mueve para su materialización hacer el llamado pertinente al gobierno del Estado. Por lo anterior y ante la inminente desaparición del programa de escuelas de tiempo completo a nivel federal, así como el regreso a clases presenciales de millones de niñas, niños y adolescentes, dada la disminución gradual de las medidas sanitarias implementadas ante la pandemia de COVID-19, resulta urgente y pertinente tomar acciones. Por eso, comprometidos con la educación de las niñas, niños y adolescentes de nuestro Estado, las y los diputados que integramos la bancada del PRI, nos permitimos someter a su consideración de esta honorable asamblea como proposición de urgente y obvia resolución el siguiente punto de acuerdo. Primero, la 65ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato efectúa un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública a fin de que se restablezca el programa de escuelas de tiempo completo, con el fin de garantizar el principio de progresividad de los derechos humanos e impedir el retroceso en el derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes de México y del Estado de Guanajuato. Segundo, la 65ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato efectúa un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato por conducto de la Secretaría de Educación Pública del Estado a fin de que analice la viabilidad y, en su caso, realice las acciones presupuestarias pertinentes para dar continuidad a nivel local al programa de escuelas de tiempo completo. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado.